Hoy hablamos del entorno macroeconómico para el año 2025. Buenas nuevas también para el puerto de Chancay, desde el Ecuador. El paro por tía María, inversiones de empresas, la criptomoneda relacionada a Javier Milei. Y en el datazo del día te cuento qué empresas crecieron más en exportaciones en el último año, que no son, ojo, necesariamente las que podrías estar imaginando. Por cierto, hemos lanzado anoche episodio de resumen de las principales noticias sobre negocios internacionales y también finanzas de la revista The Economist, que ya está disponible solo para miembros del canal. Y esta semana toca temas como, por ejemplo, los aranceles de Trump, el avance de los autos chinos en América Latina, la pelea de la inteligencia artificial en el mundo, los problemas económicos en Alemania, también inversiones en la industria militar y mucho, mucho más. Contenido exclusivo de tu canal Infoempresas y Negocios. Así que únete ya mismo por el botón de unirte que está acá abajo, o join, o nuestras opciones por Yape. Este espacio es auspiciado por el canal de información inmobiliaria del tablero inmobiliario de Fernando Velarde, que te trae descuentos a ti en sus estudios de mercado sobre Chancay y otros destinos importantes para desarrollos inmobiliarios, así que va video. Si buscas hacer negocios inmobiliarios en la zona norte de Lima en relación con lo que está sucediendo alrededor del puerto de Chancay o en todo caso migrar tu negocio hacia esas zonas de la ciudad, necesitas el análisis situacional de Lima Norte Chancay que he desarrollado justamente con esos objetivos. Entonces, si eres un broker, agente, desarrollador o inversionista o en todo caso, como digo, propietario de alguna tienda que desee emigrar, este análisis te va a dar los insights de dónde tienes que prospectar suelo. Entonces, para más información, dale clic abajo en la descripción el link de la tienda virtual de VMAS Consultoría. Ahora sí, alista tu café que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Peruto Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Lleva mes y medio desde que empezamos este año, pero hasta ahora creo que no hemos enfocado más allá de temas de hablar de inversiones y no hemos hablado detalladamente de las bases de la economía peruana para este 2025. Entonces sale la pregunta de ¿qué va a pasar en la economía peruana este año? Veamos. De principio del 2025 se viene con un panorama económico que mezcla incertidumbre y posibilidades de crecimiento. Para variar, digamos, no hay nada seguro de momento, ya que dependemos de factores globales, pero también locales para seguir el rumbo de la economía hacia arriba en los próximos meses. A pesar de los desafíos globales, digamos, que ahora son mayores con Donald Trump encabezando, liderando Estados Unidos, se proyecta que la economía peruana mostraría una moderada recuperación en este año. Esto estará impulsado por una mejora en el consumo interno y también un crecimiento sostenido de sectores clave como por ejemplo la minería, para variar, y la construcción, que ya está comenzando, ojo, a mostrar señales de mejora y de dinamismo. La minería, como no, seguirá siendo el motor de la economía peruana este año también, gracias a la demanda del cobre. La construcción también tendrá un repunte, especialmente por la demanda en infraestructura y también proyectos privados que estaban en pausa años pasados están comenzando a moverse por fin. El comercio y los servicios podrían beneficiarse en todo caso de una mayor inversión y también la estabilidad en el consumo, lo cual es importante si tenemos en cuenta que la mayor parte de las empresas del país están dentro de comercio y de servicios. Sin embargo, factores de riesgo siguen pululando en las aguas peruanas, ¿no? Como la incertidumbre política, vaya sorpresa, el impacto del cambio climático en la producción agrícola y también la volatilidad de los mercados globales. Por ahora, la inversión privada aún está mostrando signos de cautela, lo que podría en todo caso frenar el dinamismo en el crecimiento. Y el tema es que para cambiar esto hay que generar confianza en los inversionistas, ¿no? Y mantener políticas macroeconómicas responsables. Dos cosas que por ahora lamentablemente las autoridades no están tomando con la atención debida, digamos. No le están dando la importancia debida. Este año además es un año preelectoral y por ello también va a ser un año de transición, donde la clave estará en la adaptabilidad y la planificación estratégica de las empresas. El primer semestre es clave, ojo, para generar caja y aguantar las posibles aguas grises, posibles nada más, del segundo semestre, teniendo en cuenta que hay más de 40 candidatos potenciales a la presidencia
que como dijo alguien por ahí, más que una elección parece una lotería, ¿no? Y para cerrar esta parte, ¿cuáles son las proyecciones? Bueno, a nivel general, el PBI peruano debería crecer de 2,5 a 2,6%. Y el consumo privado seguiría al alza, pero con menos dinamismo, ya que se proyecta un crecimiento de solo 2,3% para este tema del consumo, aunque la inflación sería de 2,5%. O sea, el consumo sería menor que la inflación. Sin embargo, se espera finalmente que comience a crecer la inversión privada, lo cual es importante, con un 3%, que puede sonar bajo, pero es lo más alto que hemos visto en los últimos años. Y en un escenario de alta delincuencia, que con el actual ministro de Interior no va a bajar en lo más mínimo, es importante que haya inversión privada. A nivel sectorial se espera un crecimiento moderado en todos los sectores, en todos, no hay ninguno que vaya a caer. Lo que más proyección de crecimiento tiene es hidrocarburos con 6,7%, pesca con 5,4%, construcción con 3,1% y la manufactura primaria con un crecimiento de 2,9%. Los sectores que presentarían un menor crecimiento serían el sector agrícola con 1,3% de crecimiento, la manufactura no primaria con 1,7% y el sector pecuario o ganadero con 1,8%. Los demás sectores no mencionados mostrarán un crecimiento entre 2 a 2,8%. ¿Puede variar esto? Sí, claro, puede variar. Para hacernos una idea, en febrero del año 2024 se esperaba cerrar el año, o sea, el año pasado, con un PBI de 2,8% y finalmente el año cerró en 3,3%. Claro que en este mayor crecimiento afectaron temas como, por ejemplo, la liquidez generada por un nuevo retiro de la AFP y la CTS, que no se esperaba a inicio de año, que si bien ahora algunos congresistas quieren retomar para este año, las cosas no están tan claras, pero bueno, eso movió un poco también la aguja. En todo caso, vamos a seguir monitoreando para ti las cosas, pero por ahora es lo que se espera para este año, ¿no? Crecimiento, sí, con algunos riesgos. Por cierto, se publicó también un estudio de Alliance Research que analiza 83 países, incluyendo el Perú, para medir sus riesgos más fuertes y señala que en el caso peruano se mantienen amenazas como la poca gobernanza, la inestabilidad política y el alto gasto público que afecta la disciplina fiscal, el déficit. También señalan como parte de esto los problemas financieros de Petroperú, que agravan aún más el tema del déficit fiscal. También consideran que la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría ser un mayor problema si es que Trump se va contra el puerto de Chancay. Con todo ello, consideran que el Perú está en una zona de riesgo medio. Interesante, eso sí que no considerarán, por ejemplo, temas como la delincuencia, ¿no? Que es un freno muy grande para las inversiones, pero no lo han puesto. ¿Qué otros países también están en riesgo medio en la región? Tenemos a Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Panamá. En riesgo bajo están Chile, Paraguay y Uruguay. En riesgo alto están Argentina y Ecuador. Y eso que aún no sabían para este análisis la noticia de esta criptomoneda de fraude asociada a Javier Milei, que está preocupando a varios en ese país por un posible juicio político. Pero por ahí está la cosa por ahora. A nivel macro, vamos con otro tema. Hoy en el latazo del día, tararán, tararán, te hablo de las 15 empresas que aumentaron más sus montos de comercio exterior el año 2024. Este dato, ojo, no lo vas a encontrar en internet, no está en ninguna parte, así que apúntalo bien acá, que no está en otro lado. Esto lo podemos ver de dos maneras, ojo. Por un lado, podemos ver por monto en dólares quiénes crecieron más, o sea, las exportaciones 2024 menos 2023 y ver las mayores diferencias. En este caso, por monto, las 15 empresas que más monto aumentaron en exportaciones fueron las siguientes. La Trader Trafigura, que supo aprovechar el alza del precio del cobre y otros minerales, al igual que las mineras Southern Perú, Antamina, Glencore, Yanacocha, Minsur, Miskichil, que es la minera Poderosa. Esta minera que para recibiendo atentados de los mineros ilegales en Patas. También está la trader IXM Trading. O sea, básicamente lo que más ha crecido es minería. También crecieron tres empresas pesqueras que tuvieron un año 2023 para el olvido, la verdad, por temas climáticos. Hablamos de CFG Investment, Tasa del Grupo Brescia y Exalmar. Ahora, si vamos a ver quiénes crecieron más porcentualmente en exportaciones, que no es lo mismo, 2024 versus 2023, aquí la lista de las 15 con mayor crecimiento cambia algo. Ojo, estoy considerando aquí, eso es importante decirlo, a empresas que al menos hayan exportado $100,000 el año 2023, porque si no, claramente cualquier empresa que mandara, no sé, una muestra o un monto mínimo de exportaciones de prueba en el 2023 iba a crecer mucho en el 2024. Entonces, para evitar eso, hice este corte, ¿no? En fin, tomando eso en cuenta, para evitar distorsiones, las 15 empresas que más crecieron porcentualmente en sus exportaciones en 2024 fueron las siguientes. 6 empresas comerciales, 3 agrícolas, 2 de servicios, una constructora, una metalmecánica y una de transportes que estás viendo en este cuadro. El común de esas empresas es que habían exportado menos de $1 millón el año 2023
y para el 2024 ya movían bastantes montos, digamos, bastante más importantes. Tocaría aquí ver el detalle de qué partidas exportaron estas empresas y a qué países para poder detectar mercados en crecimiento. Eso se puede hacer fácilmente. Interesante. Pero el datazo del día solo es una visión inicial que busca generar preguntas básicamente para potenciales negocios y generarte dudas e ideas. No olvides que este segmento del Datazo del Día está auspiciado por la plataforma del Top Online, la mayor base de datos empresariales y directorio de contactos de El Perú, con información de más de 933.000 empresas formales en el país. Toda la data que quieras tener ahí, ahí está. Para más información de esto, entra a la web www.ptp.pe. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. Seguimos y traemos nuevas noticias de Chancay. Y es que se anuncia que empresas del Ecuador vendrán en marzo a una sesión de negocios vinculada al puerto de Chancay. Esta sesión está organizada por la Cámara de Comercio de Lima. Y de acuerdo con Alberto Eguaguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima, varias empresas ecuatorianas han manifestado su interés en el megapuerto de Chancay y el terminal también del Callao. Esto como una vía directa hacia el Asia. Actualmente, los productos ecuatorianos suelen ir hacia Asia por el canal de Panamá o incluso hasta enlazándose con México y luego con Los Ángeles. Esperamos que esto se concrete y dé mayor flujo a Chancay y ya que a la vez va a dinamizar también la zona más allá de proyectos que ya tienen en planos para desarrollo urbano. Así que esperemos que sea esto factible, que se termine haciendo en realidad esta llegada de los ecuatorianos y esperemos también que los proyectos sean privados porque el gobierno está demostrando que tiene una incapacidad increíble para manejar al menos las vías necesarias para acceso al aeropuerto y también lo que pasó con el puente de Chancay, ¿no? En fin. En energía, la minera Safranal ha pedido la concesión para tener una línea de transmisión eléctrica de 220 kilovoltios para conectar la subestación de Yarabamba con la subestación de Safranal en Arequipa. Esto es una línea de 96.3 kilómetros. Safranal es uno de los proyectos mineros que se espera que empiece este año según el Ministerio de Energía y Minas, pero desde el lado de la empresa lo que han dicho es que la expectativa para este año es solicitar tener la aprobación, digamos, de desarrollo de los accionistas y comenzar a producir en el 2029. Algo es algo. En el mercado de materiales de construcción, la empresa Cerámica San Lorenzo, empresa de holding mexicano, holding La Moza, tiene un plan de expansión este año en el Perú y el ingreso de 120 nuevos productos a nuestro país. En total este año quieren captar 80 nuevos puntos de distribución, nuevos todos ellos, que incluyen, claro, locales propios y también de terceros, en el canal tradicional y en el canal de retail. Bien por ahí. En minería, comenzó el paro indefinido contra el proyecto Tía María. En principio no ha sido una movilización masiva, al menos inicialmente, y quienes se han movido por ahora son pobladores del Valle del Tambo, que bloquearon algunas vías en la carretera, impidiendo el paso de camiones de carga y también de buses interprovinciales. A las protestas se ha sumado un congresista, Jaime Quito, de Perú Libre, también, digamos, otra gente más ahí metida, como Lucio Calla Cayata, que es dirigente del Comité Colegiado de Organizaciones de las 13 provincias del Tambo, ha señalado que evalúan una protesta indefinida que iniciaría a partir del 27 de febrero. La Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú también se han sumado a estas protestas, señalando que exigen el respeto de su derecho a un medio ambiente sano y la protección de los recursos hídricos de la zona. Recordemos que Tía María tiene algunas dudas respecto al uso del agua que quieren para el proyecto. Seguiremos atentos a qué pase con Tía María, que por cierto, quizás si otra empresa que no fuera Sauder Perú estuviera detrás de este proyecto, no habría tanto problema como lo hay con, digamos, con otras minas en Arequipa que sí las dejan trabajar tranquilas, pero Sauder Perú no es precisamente la empresa que mejor ha manejado los conflictos en nuestra historia. Pero en fin. Para cerrar, tengo algunos datos de actualidad sobre cambios gerenciales. La empresa de calzado Footloose ha designado al señor Rodrigo Contreras como su nuevo gerente general. Contreras ha sido anteriormente gerente general en Perfumerías Unidas y también ha sido director general de la matriz de Belcorp, entre otros temas. Además, por otro lado, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, la OSCE, ha designado como nueva presidenta ejecutiva a la señora Mirta Agustina Razzuri, quien, según su declaración jurada, es conviviente del señor Eric Fernando Caso Giraldo, actual jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior.
amiguismo, ¿no? La verdad, de amiguismo estamos bastante jodidos en los cargos públicos y ojalá que sea algo que deje de suceder porque no hay gente competente por culpa de eso. Por otro lado, la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, designó a Wilder Antonio Bringas como su nuevo jefe. Ahora, este también es amigo de Dina. No, de momento no veo información que señale algo como eso, ¿no? Lo que llama la atención en todo caso es que hasta noviembre de 2024 ocupó el puesto de Intendente Nacional de Asesoría Legal Interna de la SUNAT, pero fue removido mediante una resolución de la SUNAT. ¿Por qué? En fin. Escríbeme en los comentarios si te interesa recibir más información sobre cambios gerenciales en la semana para poder incluirlo como un segmento o un bloque habitual. Ah, no he hablado en estos días de este tema del fraude de la criptomoneda Libra relacionada directamente al presidente argentino Javier Milei, ¿no? Quien ha salido a defenderse en todo caso en una entrevista pactada y censurada que ayer salió a la luz en redes sociales. El tema es amplio, la verdad, este tema de las criptomonedas. Y en resumen bien simple, un resumen bien simple para estar al tanto de la noticia nomás. El punto es que Milei salió en su Twitter personal a animar a las personas a invertir en una nueva criptomoneda y miles de personas se afanaron porque le tienen credibilidad a Milei. Y a las horas, cuando el precio ya había subido bastante, la moneda se desplomó y mucha gente perdió plata. Básicamente unos pocos inversionistas retiraron todo su dinero, lo vendieron y se quedaron, digamos, con toda la plata, dejando a los demás en cero. Esto ha sido considerado un fraude, tal cual, y ha sido avalado por Javier Milei, quien ahora no sabe cómo defenderse y al estilo de decir esto que no se cayó, se desplomó. Él ha dicho que él no ha promocionado la libra, solo la ha difundido. ¿Cuál es la diferencia? Lo cierto es que todo lo relacionado a esta cripto se relacionaba a Milei y a su viva libertad, ¿no? Todo. Entonces, si él no era parte, al menos aceptó que lo usaran de imagen para estafar a personas. Dice que claramente hubo una estafa aquí y culpables va a haber. De momento, la oposición argentina está pidiendo un juicio político a Milei, que por boca suelta básicamente no ha salido bien parado de esto. Ahora, mi opinión, si es que les interesa, es que si algún inversor serio se pudo fiar de una recomendación de Javier Milei para invertir, entonces es que muy serio no debe ser. Si consideras a Javier Milei, con su forma de ser, un referente para decir inversiones, entonces te gusta el riesgo extremo. Y si vas al riesgo extremo, puedes perder todo, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Cerramos así el episodio del día de hoy en este espacio que busca mantenerte informado sobre temas de interés o relevantes de empresas, economía y mercados. Nos encantaría leer tus comentarios sobre las cosas que hemos conversado el día de hoy, seguramente muchas en contra, otras a favor. En todo caso, en el debate está lo entretenido de conversar contigo. Gracias siempre y todas las bendiciones del mundo para ti. Ten un gran, gran día. ¿Quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero. En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información. Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica. Decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yapi y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.